Muy bien, amados hermanos. Vamos a recibir en estos instantes el mensaje de la palabra de Dios. Así que los invito a que podamos abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículos 23 en adelante. Hechos capítulo 2, versos 43 al 47. El tema de esta mañana lo hemos titulado La fraternidad de Jesús. ¿Cómo? La fraternidad de Jesús. ¿Cuántos somos miembros de esta fraternidad? Amén. ¿Quiénes son miembros de la familia de Dios? Amén. ¿Cuáles son las características? ¿Qué cualidades nos deben de identificar? ¿Cómo es la forma de convivencia? Jesús ya nos dijo cuál era la forma en que íbamos a ser identificados por las personas de afuera, por todo el mundo. Dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos para con los otros. En la serie anterior nosotros vimos ampliamente lo que significa amar a nuestro hermano, amar a nuestro prójimo. Pero ahora vamos a ver un ejemplo de precisamente la iglesia del primer siglo, esa fraternidad de Jesús, de cuáles eran sus características, o mejor dicho, de qué forma mostraban ese mandamiento de amarse unos a otros y así ser identificados como verdaderos discípulos de Jesús. Así que vamos a leer en Hechos 2, 43 en adelante. Dice así la palabra: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo a favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al grupo de creyentes los que habían de ser salvos. Palabra del Señor. Muy bien, fraternidad de Jesús. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Lo que podemos nosotros ver es primeramente una primera cualidad, una primera forma en cómo uno muestra esa identidad de amarse unos a otros. Hermanos, usted y yo, nosotros, los que estamos conectados, los que están en el grupo de WhatsApp, todas las iglesias de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que somos la familia de Dios, que somos de esa hermosa fraternidad, que promulgamos ese valor de la hermandad. Pues aquí vemos la primera característica de una fraternidad que se ama, que ama a Dios y que nos amamos unos a otros. Y dice el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales serán hechas por los apóstoles. La primera cosa que podemos observar es que la fraternidad de Jesús, una fraternidad genuina, tiene temor de Dios. Los verdaderos discípulos de Jesús no tienen temor a las críticas, a la muerte, a las enfermedades, a nada de nada, sino solamente hay un temor que sí nosotros debemos tener, y es el temor a Dios. Nosotros vemos aquí en la palabra que efectivamente sobreviene el temor a Dios. Cuando uno obedece al Evangelio, porque los versículos anteriores dice que fueron bautizados, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, comunían unos con otros, en el partimiento del pan, como lo hicimos hace poquito, y en las oraciones, uno tiene temor de Dios. Y el temor a Dios es una reverencia, pero no es un terror a Dios. La mayoría de las personas tienen, y eso es interesante, tienen terror a Dios, no temor a Dios. El terror es el que tenía el pueblo de Israel cuando le dijo al pueblo a Moisés: no, que no se acerque Jehová, no, porque vamos a morir.
tienen terror a Dios. Otros, obviamente, pues, otros ¿se está escuchando en estos momentos? Uno, dos, tres. Probando. ¿Se escucha el audio? ¿Se escucha el sonido? Muy bien, sí, se escucha. Estábamos viendo la parte técnica de que nos decían en los comentarios que no se escuchaba. Pero sí, sí se escucha. Muy bien, excelente. Muy bien. Entonces, continuando con la palabra de nuestro Dios, nos dice acá, sobrevino temor a toda persona. Sobrevino terror. ¿Qué pasa entonces? Sobrevino temor, pero el temor no es el horror ni el terror como tenía el pueblo de Israel. Muy bien. Entonces, el terror es un miedo que, como dice un hermano, dice, siempre me recuerdo que me dice, el pánico, y el pánico paraliza. ¿Cuál es el temor a Dios? ¿Cuál es el temor correcto que dice aquí la palabra? El temor a Dios es cuando es como un niño. Yo me acuerdo en un video que nos compartía mi hermano, Marco, y Angélica, de mi sobrinita Génesis Noemí. Y entonces ella había hecho algo, un desastre ahí, una travesura, típico de los chicos, de los niñitos curiosos. Y pueden estar diciendo, ya dentro de poco vas a ver eso, hermano Arcia. Es cierto, tienen toda la razón. Pero entonces ahí estaba un video y la niña había hecho algo. Y entonces en el video ellos dos compartían, entonces le decían entre los dos, ahí parados, así, no enojados ni nada, sino, ¿qué has hecho? Y entonces ella decía, allá, allá, así, con un temor, pero no con miedo. Ese temor reverente de respeto, de admiración, de, es cierto, la encabé, la niña se sentía como culpable, pero entonces no podía pues estar tranquila delante de los padres decirle, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? Contame, ¿qué hiciste? Le decían. Ese es el temor a Dios. El temor a Dios, el temor que sobrevino, producto de ver todas las maravillas, es un temor que nos acerca a Dios, no nos aleja. Y se veía claramente que ella no salía despavorida, como en otras situaciones, de que si tiene miedo a alguien o a algo, entonces ella, ¿a quién va a correr? A la mamá o al papá, que los tiene cerca. Pero ella expresaba no un horror, no un pánico hacia ellos, sino un temor reverente, un respeto, una sumisión, que más bien la acercaba a sus padres. Ese es el temor a Dios, ese es el temor correcto, ese es el error que tuvo Adán y Eva. En vez de temerle a Dios y acercarse, Señor, Padre, Jehová, fallamos, estamos desnudos, cúbrenos, ayúdanos. Es cierto, lo reconocemos, tú habías dicho y nosotros desobedecimos. En vez de tener ese temor, tuvieron horror y se alejaron. Ese es un error grave. Hermanos, amigos, los hermanos que están luchando con un pecado, con una situación, y dice, yo tengo este vicio, no puedo salir. Tienes que acercarte más a Dios. Y el temor a Dios nos va a llevar efectivamente a la obediencia. El temor nos va a llevar a no fallarle a Dios. El horror me aleja de Dios. El temor me hace que me acerque porque yo voy a obtener perdón y protección y entonces no le quiero fallar. Es temor de no fallarle. No es el horror de que me va a castigar. No. Ese tipo de miedo se le tiene a una autoridad probablemente que es dictatorial o un déspota. Ese es el horror que uno dice, ese es el miedo que tiene el delincuente, por ejemplo, porque no quieren que lo atrapen. Ese es el miedo, ese es el horror. Pero el temor que es al Señor, diferente al miedo que tiene el mundo de Dios, efectivamente, y por eso el mundo está como está, por eso hay ateos, porque mejor quieren creer que no hay Dios y que no hay juicio, porque tienen ese horror.
Pero el temor nos lleva a decir, yo no quiero fallarle. ¿Cuántos siguen enamorados? Y cuando uno está enamorado, entonces, uno no quiere fallarle a esa persona que quiere agradar. Uno quiere hacer las cosas posibles para agradarle y no quiere que se enoje, que se entristezca, que, no puede ser. Ese es el temor a Dios. El temor a no querer usted fallarle al Señor. El temor de equivocarse. No quiero equivocarme, no quiero fallar, no quiero que se decepcionen. ¿Ya? Ese es el temor que viene aquí. Y mire la maravilla que vemos aquí. El resultado del temor a Dios es que muchas maravillas y señales eran manifestadas. Lógicamente que aquí nosotros observamos que eran hechas por medio de los apóstoles. Y hoy podemos decir, hoy no hay apóstol, hoy no hay profetas que tenían esos dones sobrenaturales. Estamos claros de eso, pero sí podemos nosotros ver un principio claro en el versículo 43, que cuando la fraternidad de Jesús tiene temor a Dios, el Señor hace maravillas en su pueblo. Claro que sí. Una fraternidad que no tiene temor a Dios, no le importa pecar. Y un pueblo que está en desobediencia, difícilmente el Señor va a actuar a través de esa fraternidad. Hermanos, cuando nosotros realmente tenemos ese temor a Dios como fraternidad, las maravillas de Dios las vemos en nuestra vida. ¿Cuántos quieren ver esas maravillas del Señor? Yo sé que en cada uno de sus hogares podemos decir, amén. Las maravillas de Dios. Usted puede ver a Dios allí, presente a través de los ojos de la fe. Usted puede ver las conexiones divinas y espirituales. Usted puede ver cómo los instrumentos de Dios actúan para bendición de su vida y de toda la familia espiritual. Por eso las maravillas son hechas por Dios cuando hay temor a Dios. Hay señales. Dios bendice sus finanzas. Dios bendice su trabajo. Le abre la oportunidad de un empleo. Cuando hay temor a Dios, las maravillas y las señales son hechas. Entonces, nosotros podemos ver acá que efectivamente en el versículo 44 dice lo segundo. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. La segunda cosa, además del temor, es la coinonía, lo que hablamos. Coinonía, viviendo en comunidad. Y vivir en comunidad, como lo definíamos, aquí también lo explica más. Dice, efectivamente, estaban juntos. Y aquí esto es interesante. Más o menos lo hemos dicho, pero reflexionemos en este versículo. Aquí dice la palabra de Dios que estaban juntos. Algunos por eso han criticado y han dicho, ¿qué es eso de las transmisiones en vivo? Ahí no están juntos. La palabra de Dios dice que deben estar en juntos, por eso debemos ir al edificio, a la iglesia, interpretando iglesia como edificio, porque ahí vamos a estar juntos. Ahí es donde tenemos comunión. Nosotros no tenemos comunión si no estamos allí pegados, pero no es el principio realmente. En una ocasión Pablo le escribe a la iglesia en una carta y le dice, yo estoy presente con ustedes en espíritu. Allí estoy yo. Así que si en ese momento, a través de una carta, y eso es interesante porque cuando entendemos la cultura, el entendimiento que tenían las personas allí, decir que se está presente, ese es un punto. Y el segundo punto es que las personas de la antigüedad creían que la palabra, no solamente de Dios, sino toda palabra que sale de la boca, era una palabra viva. Habían escritos, pero lo más importante en esa época era lo que se decía. Y eso es interesante porque uno pareciera hoy en el siglo XXI al revés, uno cree que no, lo escrito es. Ya, los papelitos hablan, dice el dicho que tenemos ahora. Los papelitos hablan porque lo escrito, una firma, un documento, un contrato, entonces eso tiene más peso que lo que se dice. Antes no, antes era al revés. Lo que se decía tenía mucho peso. Entonces él podía hablar y cuando en la congregación alguien abría la carta de Pablo y la leía, era como que Pablo mismo estaba ahí hablándole a todos. Todo el mundo entonces en silencio escuchando lo que Pablo estaba diciendo, pero no estaba ahí Pablo, pero era como que estuviera ahí Pablo a través de su carta. Entonces le dice, yo estoy presente ahí. Entonces, ahora que tenemos la bendición de estar conectados online,
Entonces la palabra allí está. Estamos juntos en espíritu. Porque si Pablo podía estar presente en espíritu a través de una carta, podían estar juntos, entonces nosotros podemos estar un poco más juntos. Porque podemos tener los jueves a las 6:30 el círculo de oración, la sala virtual donde nos podemos ver y escuchar. Y aquí podemos conectarnos. Entonces, la palabra nos dice efectivamente que debemos estar juntos. Y el problema entonces de la parte virtual, porque uno dice, no, yo no me conecto, yo no le entiendo esas cosas. Muchas veces, a veces tomamos el desconocimiento, la ignorancia o la falta de habilidad como una excusa. Porque cuando realmente el ser humano en general tiene una dificultad y tiene una necesidad, pues hace todo lo posible para sobrevivir. Así que cuando nosotros entendemos la importancia de estar juntos, nosotros le preguntamos a quien sea, a ver, enséñame cómo es que se hace eso. Que vamos a fallar y entonces actuar torpemente, porque obviamente esto de la tecnología es cosa seria. Y hemos estado aprendiendo todos juntos, fraternidad, con esta situación. Pero cuando uno tiene el interés, simple y sencillamente, entonces uno aprende. Recuerdo que las hermanas del staff nos cuentan, aquí vamos aprendiendo, espéreme un poquito, por favor, me decían, porque ya le estoy entendiendo, ya lo voy agarrando, sí. Eso es porque tenemos el interés. El que no tiene el interés de estar juntos, conectados en espíritu, unidos, entonces no le entiendo, no. Y puedo tener una persona, un familiar, que sabe y no preguntarle. Y excusarme de que yo no le entiendo, no puedo. Pero yo puedo entonces preguntarle, está cerca, tengo un familiar, tengo quien sea, y entonces nosotros poder aprender un poquito. Y a veces nosotros nos refugiamos porque no vemos la segunda cualidad de la fraternidad de Jesús, como es estar juntos. Y cuando uno está junto, hay un resultado. Es por eso que cuando nosotros somos movidos por el egoísmo, no nos gusta y no queremos y no nos conviene estar juntos. Porque si yo estoy entonces junto con la fraternidad, a través de las redes en este contexto que estamos, o en presencial estamos reunidos, ¿qué significa estar juntos? Estar juntos significa involucrado. Estar juntos significa comprometido. Estar juntos significa que los beneficios que tiene la fraternidad, yo también los tengo, pero también los problemas de los otros son los míos y no quiero más problemas. Suficiente con cada uno de nuestros problemas. No queremos entonces involucrarnos y estar juntos. En este siglo XXI creemos que el cristianismo es un cristianismo individual, porque esa es la filosofía moderna, postmoderna mejor dicho. Un individualismo consumista en donde el objetivo es superarse personalmente o el núcleo familiar nada más. Es por eso que en Estados Unidos nosotros podemos ver una economía de mercado y podemos ver entonces una casa grandota, grandísima la casa con muchas cosas y a la par estar una persona que no tiene ni techo completamente. Absolutamente. ¿Qué es lo que sucede? Allá es una cosmovisión individual, es cada quien. Y me contaba el hermano Pablito, porque vio años, décadas allá, de que el que no tiene seguro médico lo dejan allá afuera. Está frito. Eso es cuando tenemos una visión individualista. Pero la palabra de Dios dice, estén juntos, conectados. Y cuando estamos conectados pasa algo que las personas egoístas no quieren porque se ven involucrados entonces en los problemas de otros y en los beneficios. Se ven participando y entonces a veces nosotros no queremos participar. O queremos hacer que estamos juntos pero no estamos juntos. Como a veces que estamos en el WhatsApp pero desconocemos a todos los demás hermanos. No hay comunicación, no hay interacción y no hay conocimiento de necesidades y problemáticas. No hay compañerismo y convivencia. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? Por el egoísmo, por ser individual,
Entonces yo hago como que estoy, pero yo no estoy. Eso es igualito a como estar aquí presente pero en espíritu mente en otro lado. Pero ¿cuál es el resultado? El resultado que podemos ver acá es juntos, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ahí está. El egoísmo, eso no le gusta. Eso no le gusta. Las personas así no quieren tener en común todas las cosas. O sea, ¿cómo es posible que el versículo aquí dice tenían en común todas las cosas? Es decir, lo mío era suyo y lo suyo era mío. Como dice el canto, tu obra es mi obra, nuestra obra es de Dios. Y si todos trabajamos, qué gozo será. Todos juntos, en coinonía. Eso es tener en común todas las cosas. Eso, ¿cuál es el beneficio? El beneficio es que ahí todos nos ayudamos. Por eso dice el apóstol Pablo, de la ayuda mutua no os olvidéis. Nos ayudamos unos a otros. Si alguien está emproblemado en una situación, en una crisis, entonces la fraternidad viene y actúa en pro, en beneficio. Es decir, nadie deja morir a nadie. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Estén juntos para que tengan en común todas las cosas. Y la palabra aquí dice todas las cosas, no solo la parte buena. Oh, es fácil entonces la parte buena. Tener en común todas las cosas. Una reunión, una comilona. Entonces ahí estamos participando de las cosas buenas. Pero cuando hay una necesidad, un problema, ay no, yo no me voy a involucrar, yo no voy a apoyar en esa parte porque no, suficiente tengo con lo mío. No, la palabra dice, tengan en común, participen en todas las cosas. Si alguien es beneficiado, todos son beneficiados. Si alguien participando de eso, los problemas de la fraternidad son nuestros problemas. Y no solo hablamos como iglesia, porque no dice como iglesia, hablamos de individual y familiar fraternidad. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Estemos juntos, conectados para tener en común todas las cosas. Y la tercera cualidad que nosotros vemos acá es la generosidad. Es la siembra generosa, versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Obviamente como resultado de lo que hemos venido hablando, de estar juntos y tener en común todas las cosas. Y hasta este punto, hermanos, podemos preguntarnos, ¿realmente somos la fraternidad de Jesús? ¿O nos hemos autodenominado la familia de Dios, pero nos falta un poquito para llegar a ser esta comunidad que leemos en estos versículos de Hechos capítulo 2? ¿O estamos intentando serlo? Gloria a Dios. Esa es la meta. Ese es el objetivo, que nosotros podamos entender. Y al comprender, ser cada día más y mejores como esta fraternidad. Si no, no estamos haciendo nada. Nuestro cristianismo dejará de ser auténtico y la gente de afuera nos mirará solamente como un grupo religioso más. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieran amor los unos para con los otros. Y la tercera cosa que demuestra ese amor, primero el temor, segundo estar juntos y tercero, generosidad. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. No hay individualismo. Tampoco es un socialismo ni comunismo. Porque algunos han querido ver esto como socialismo o comunismo. La lucha de décadas, ¿cierto? La economía de mercado versus el comunismo, el socialismo. Los factores y los medios de producción, libre mercado, propiedad privada, factores de producción, medios económicos, públicos, gobierno. Ninguno de los dos funciona para ser como la fraternidad que Jesús realmente vino a esta. El año pasado vimos acerca de este reino, un reino de otro mundo, no es como los de este mundo. Ninguno de los dos no hay economía de mercado y tampoco hay un gobierno que pueda del corazón. Nace completamente del corazón. Y el corazón
renovado, como veíamos, amar a Dios con todo el corazón, cardía. Y aquí entonces podemos observar que la palabra nos dice, según la necesidad de cada uno. Quiere decir que no le la gente satisfacía las necesidades. Satisfacía las necesidades de cada uno. ¿Por qué? Por la generosidad. Y damos gracias a Dios por todos los hermanos de la fraternidad. E incluso hermanos que ni siquiera lo conocemos. De repente envían su siembra generosa, no sabemos ni quiénes son, ni de dónde son, absolutamente. Hermanos, amigos, que por la gracia de Dios se conectan. Y eso es un corazón renovado por Dios, un corazón generoso. Y esa siembra no solamente sirve para invertir en tecnología, en poder llevar la palabra de Dios, el evangelio, conectar verdaderos adoradores, sino también ayudar en necesidad. Si un hermano, una hermana está en una necesidad, todos los de la fraternidad nos reunimos a través de esa siembra generosa, y eso se le llama normalmente benevolencia. Esto es la benevolencia en vivo. Nos dice aquí la palabra de Dios. Lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces, tiene una necesidad de la siembra, bendecir a ese hermano en necesidad. Una hermana tiene necesidad, la siembra generosa de la fraternidad bendice a esa hermana. Es por eso que siempre animamos e incentivamos a que no dejemos de sembrar, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Porque el que siembra generosamente, abundantemente también va a cosechar. Temor, juntos, generosidad. Y el versículo 46 dice algo interesante. Versículo 46 dice: perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Perseverancia. De nada sirve estar un mes, un año o 10 años. La perseverancia, el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Cuántos hermanos de la fraternidad se han salido? ¿Cuántos se han metido? Cada día es necesario perseverar en esto para ser un hijo de Dios, para ser cristiano genuino. ¿Y en qué vamos a perseverar? Aquí dice la palabra, en el templo y en las casas. Ahí estaban ellos reunidos porque todavía eran la mayoría judíos. El templo de Jerusalén no había sido destruido todavía en ese momento. Entonces ellos participaban, se reunían y también en las casas se reunían. Y este es un fundamento de los grupos pequeños. Y es por eso que estamos conectados en grupos pequeños. Quíralo o no, son grupos pequeños. Es la iglesia en casa. Son iglesias en las casas todo este tiempo. Entonces, partiendo el pan en las casas. Algunos interpretan que es la cena del Señor, otros que es un convivio que siempre tenían llamado ágape. Y eso es interesante. Cada primer día de la semana nosotros partimos el pan. Pero también en las casas dice que ellos comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos de la fraternidad, que participamos nosotros de un... No lo veamos como algo superficial y decir un ágape, un convivio, sino realmente una coinonía a través de la comida? Y uno dice, no, pero si hermano Luis, usted dijo el domingo anterior que el reino no es comida ni bebida, es cierto eso. Pero a través de la comida uno tiene una gran empatía. O sea, uno no come con un extraño. Uno puede ir a un restaurante, una comidería, con alguien, o solo probablemente, pero difícilmente usted va a estar en gran charla y comiendo con una persona que es completamente extraño para usted. No lo hace. Y más, uno si es penoso, tímido, entonces va a ver un extraño cómo come uno. Cuando uno tiene una coinonía íntima, porque coinonía es intimidad realmente, cuando uno tiene eso, lo que pasa es, eso sucede a través de la comida. Es una gran bendición eso. Por eso mucho se enfatiza en las páginas del Nuevo Testamento, porque esa es la cultura del primer siglo y debe ser porque son principios bíblicos también para nosotros. Participar en esta coinonía. ¿Cuándo fue la última vez como fraternidad, como iglesia, que estuvimos juntos
para comer. Entonces uno dice, queremos que el edificio se pueda abrir con la ayuda de Dios. Entonces esa será una de las cosas muy buenas que podríamos hacer. Porque aquí se reunían, dice, y dice aquí, comían juntos. ¿Perseveraban en qué? En comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y no se necesita, por ejemplo, decir, ay, vamos a comer los lujos y todo eso. No. Porque aquí la palabra de Dios dice cómo comían. Comían juntos. Otra vez, juntos. Con alegría y sencillez de corazón. Uno está alegre, y uno, ¿cuántos han visto en los memes? Dice, yo con esto soy alegre y soy feliz. Y sale unos frijolitos, un arroz, una tortilla y una crema, un queso. Y dice, ¿cuántos recibirían esto? Y sale un campo o algo rural. Cuando uno tiene alegría, cuando uno tiene sencillez, lo pequeño le da alegría. Cuando uno no tiene un corazón sencillo, sino ostentoso, sino arrogante, entonces la comida tiene que ser de nivel, tiene que ser de lujo, si no, ay no, si no, no se alegra. Si no, yo me acuerdo más chiquitito, mi mamá nos recetaba una comida típica, y al decir típica, pues era casi siempre. Y entonces uno decía de chiquitín o de adolescente, ay, ya no quiero esa comida. Ay, no, ya estoy aburrido. Y uno, es cierto, dice uno, como que aburre lo mismo. Pero eso es cuando uno no tiene un corazón sencillo. Y uno dice que, ay, que cuando uno no pasa situaciones, pues uno... Y uno dice, cuando uno entra a la universidad o al colegio, mira a ciertos chicos o chicas que tienen más o menos, entonces, ellos solo de clase. Pero cuando uno, hermano, usted y yo, todos juntos hemos pasado por situaciones, entonces uno comienza a aprender a valorar. Y uno dice, ¡ih! Hasta valora un Córdoba, mire, 5 centavos, a veces que uno lo deja, el 50 centavos, 3 pesos, una moneda de 5, ni quiera Dios pasarlo, son 5 bollos de pan, dice uno. Porque cuando uno realmente no tiene nada, uno dice, ¿y cuánto nos ha pasado? Como quisiera 3 pesos, porque ahí son 3 bollos de pan y no tengo ni 3 pesos. Decían, ni un centavo partido por la mitad, decía mi mamá. Cuando uno tiene sencillez de corazón, le da alegría a lo poco. No necesita lo mucho. Y uno entonces tiene esa bendición. Obviamente que uno ofrece lo mejor a nuestro Dios. Pero cuando algo es para uno, uno se alegra con poco. Las personas del mundo son al revés. Y a veces muchos cristianos tienen eso también. A veces muchos cristianos, más bien, para ellos, mucho, de lujo. Para la iglesia, lo más barato, lo poco. Y me causó maravilla las palabras en un video del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuando estaba inaugurando la primera etapa, creo, si no me equivoco, la segunda, del Hospital El Salvador, uno de los más grandes de la región, exclusivamente para COVID-19. Y decía ahí en la conferencia de prensa que uno de su equipo de trabajo le dijo que por qué no usaban otro material Y que el material X, porque era más barato. Y entonces dice el presidente que le dijo, ¿y por qué? Y mira, una pregunta, ¿y vos tenés ese material en tu casa? Y dice que solo se quedó callado. ¿En tu casa tienes ese material? No, dice. En la casa de ese miembro del equipo, del gabinete del gobierno, en esa reunión, él tenía lo mejorcito. Y entonces él le dice, ¿y por qué para el pueblo lo peor, lo más barato, lo caído? ¿Por qué? Porque si nosotros en nuestras casas queremos lo mejor y tenemos lo mejor y queremos vestirnos lo mejor y gastamos en nosotros lo mejor y no escatimamos cuando es para bendecirnos a nosotros mismos, a nuestro familiar, o nuestro hijo, nuestra hija, queremos que nuestros chiquitos estudien en el mejor colegio, se vistan de la mejor manera posible, pero si es algo para el pueblo de Dios, la iglesia, no es lo más barato, con esto es suficiente, con esta limosna, y eso reflejamos nuestro corazón. Cuando tenemos esa actitud reflejamos lo que hay en nuestro corazón, y le damos eso a Dios y al pueblo de Dios. Y el presidente dijo entonces esas palabras, ¿y por qué para el pueblo lo peor, lo más bajo, y en tu casa vos no tenés ese material?
en tu casa tienes el material más caro. No le dijo nada. Contaba en el video. Así entonces, nosotros para Dios damos lo mejor a Dios, pero para nosotros el corazón sencillo se alegra en la sencillez. El corazón sencillo se alegra en la sencillez. No depende de lo ostentoso para tener gozo. Depende de Dios, porque eso es la salvación, relación con Dios. De eso se trata. Y esto es un tips interesante. Hermanos, ¿por qué creen que la Biblia no habla mucho de las características del cielo? Hemos sido nosotros que hemos querido saber eso y los predicadores que hemos tratado de hablar cómo es el cielo y el cielo aquí, el cielo allá, más o menos con algunas características de Apocalipsis. Pero pensándolo bien, no hay muchas características. No hay abundante material o contenido en la Biblia que nos describa cómo es al lugar donde se supone Dios nos promete ir, donde se supone que es la salvación. Pareciera que eso está como nublado. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nos enamoremos del lugar donde vamos, sino de Él, porque de eso se trata la salvación. La salvación se trata de relación con Dios. De eso se trata la salvación. Relación eterna con Dios. Pero para eso necesitamos un corazón sencillo. Temor, juntos, generosidad, perseverancia, alabando a Dios, verso 47, y teniendo favor con todo el pueblo. Las dos cosas más. Y el Señor cada día añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Cómo queremos tener una iglesia fuerte, que va creciendo? Que el Señor añada cada día a los que van siendo salvos. Esto no depende solo de un evangelista. No depende solo de un líder, no depende solo de un predicador. Con algunas técnicas uno puede hacer crecer en número la iglesia, solo un predicador. Pero diferente es que un predicador haga ciertas estrategias para aumentar el número de personas, es decir, ayudar a personas o darle dinero a alguien, entonces se viene para acá y comienzan. Y otra cosa es que Dios sea el mismo que añada a las personas los que van a ser siendo salvos, los que van siendo salvos. La palabra aquí nos dice que el Señor es quien añade. Pero la pregunta es, se mantiene, ¿cómo debe ser esta fraternidad de Jesús para que Dios mismo sea quien añada más hermanos a la iglesia? Si es que tenemos el corazón de pastor, si es que tenemos el corazón de Dios, porque el corazón de Dios está en las almas perdidas. ¿Cuántos dicen amén? Si el corazón de Dios está en las almas perdidas, así como nosotros estábamos perdidos, nosotros debemos de estar en las almas. Pero para que Dios haga ese trabajo por medio de nosotros, nos dice la palabra que debemos alabar a Dios. Tiempo de adoración espiritual a Dios. Nos conectamos para adorar. Los viernes a las 8 nos conectamos para adorar. Todos los días en nuestras casas, adoración a Dios. Dice aquí que una de las cualidades de la fraternidad de Jesús, de la familia de Dios, es precisamente alabanza creativa. ¿Somos identificados, hermanos, como personas que alabamos a Dios? ¿O como que hasta cantamos por aburrimiento? Con aburrimiento. Adoración. Es una relación con Dios. Es lo más importante, lo que estábamos hablando hace poco. Y cuando uno tiene esa relación con Dios, por eso es que mencioné hace poco con intencionalidad el corazón de Dios por los perdidos. Cuando uno tiene esa adoración a Dios, esa relación con Dios, va conociendo más el corazón de Dios. Y nos terminamos dando cuenta que el corazón de Dios está en las almas porque Dios ama al mundo perdido y los quiere salvar. Entre más alabamos a Dios, más adoración con Dios, tenemos, ¿qué dice acá? Favor con todo el pueblo. Con los de afuera. Habían caído en gracia y en favor porque eran de bendición. Normalmente nosotros, cuando no estamos en el camino a ese crecimiento espiritual, entonces nosotros solo tenemos para ayudarnos unos a otros, pero no para tener favor con todo el pueblo. Cuando la iglesia, hermanos, cuando esta fraternidad vaya más y más avanzando, vamos a tener para bendecir a otras personas que no sean de la iglesia.
Porque ese es el punto acá. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Pero las iglesias de Cristo muchas veces no somos conocidas por eso. Para que nos amamos y amamos a los demás, al pueblo. Y tener favor con acciones y hechos concretos, lógicamente. No solo con la predicación del evangelio, sino con hechos y acciones concretos. Como dice acá, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y esa es una verdadera comunidad de fe que impacta a la sociedad. Eso realmente es. Así el Señor añade. ¿Queremos esa iglesia? ¿Queremos esa fraternidad, hermanos? ¿Verdaderamente? Si queremos ser realmente la fraternidad de Jesús, que Jesús inició con estos primeros hermanos, imitemos estas cualidades.